Hola, ¿qué tal? Esperando que te encuentres muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de tu materia de contabilidad de contribuciones. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante referente a la determinación del impuesto sobre la renta para personas físicas en México. Cabe mencionar que el impuesto sobre la renta es uno de los principales impuestos que se pagan en México y por lo tal constituye una fuente de ingresos clave para poder financiar el gasto público del propio gobierno. Este impuesto grava los ingresos obtenidos por personas físicas y morales, ya que estos dos son sujetos aplicables de este impuesto. Siendo entonces para ello el causal de este impuesto sobre la renta cualquier actividad económica que puede derivar precisamente de la prestación de servicios profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, e inclusive los salarios, intereses que se generen y dividendos son causales de este impuesto sobre la renta. Para entender mejor este impuesto sobre la renta, vamos a comenzar determinando para las personas físicas, ya que su aplicación para las personas morales es algo totalmente diferente. Entonces, por eso primero hay que tener en cuenta cómo es el impuesto sobre la renta y algunas características que lo componen para personas físicas. Las personas físicas constituyen el impuesto sobre la renta como un tributo directo y también de manera personal, que éste va a aplicar directamente sobre los ingresos que se hayan obtenido durante un ejercicio fiscal. Cabe mencionar que el impuesto sobre la renta se paga a través de declaraciones o pagos provisionales, que estos pagos se consideran como un pago a cuenta de un impuesto anual. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todas las personas fiscales, en este caso con personalidad jurídica física, están obligadas a pagar el impuesto sobre la renta sobre la totalidad de sus ingresos, independientemente de la fuente de donde provengan. De la misma manera, los residentes en el extranjero que obtengan ingresos provenientes de la fuente de riquezas situadas en territorio mexicano también están obligadas a contribuir, siempre y cuando pues obviamente se tribute bajo este régimen fiscal como persona física. La ley del impuesto sobre la renta clasifica a las personas físicas en diferentes regímenes fiscales, y esto depende de la actividad que realicen, como puede ser los salarios y asimilados a salarios, actividades empresariales y profesionales, que estos pues obviamente comprenden aquellos que realizan actividades industriales, agrícolas, ganaderas, etcétera. En el caso de los salarios o asimilados a salarios, todos aquellos ingresos que se perciban a través de una relación laboral, o se comprende aquellos trabajadores que consideran como asalariados. También tenemos por otro lado en las personas físicas todos aquellos ingresos que se obtengan por rentar bienes inmuebles, como la renta de un local comercial, departamentos o inclusive una casa habitación. También tenemos por otro lado el régimen de incorporación fiscal, que bueno, este ya no es muy visto, pero también deriva de las actividades empresariales. En su caso, en pleno año 2025, tenemos nosotros también un régimen simplificado de confianza, que sería algo muy similar al que te estoy platicando. Enajenación de bienes y adquisición de bienes, que regula la obtención de ingresos por la venta o adquisición de bienes, así como los intereses, dividendos y ganancias de capital para todos, ¿verdad? Aquellos que obtienen ingresos por inversiones o también que obtengan ingresos a través de rendimientos financieros. ¿Cómo es que se determina la base gravable para poder calcular el impuesto sobre la renta? Primero, es necesario identificar los ingresos que se hayan acumulado durante un ejercicio fiscal. Un ejercicio fiscal tradúzcase a un año. Estos ingresos acumulables pueden incluir todos los que te había platicado anteriormente o derivado de las actividades que te había platicado anteriormente, como son sueldos y salarios, honorarios profesionales, ingresos por arrendamiento, etcétera. Es importante destacar que cualquiera de estos ingresos pueden estar exentos o parcialmente gravados, lo que obviamente reduce la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta también permite la deducción de ciertos gastos para reducir la base gravable del contribuyente. Entre ellos tenemos los gastos médicos, intereses reales pagados por créditos hipotecarios, donativos, primas de seguro, etcétera. También, de la misma manera, para aquellas personas físicas que tributan bajo la actividad empresarial y profesional, también pueden deducir gastos que sean estrictamente indispensables para poder generar el ingreso, tales como el pago de renta, sueldos y salarios, compra de insumos, gasto de transporte y viáticos.
Ahora bien, ¿cómo es que se determina este cálculo del impuesto sobre la renta? Te comentaba que este cálculo es anual. Obviamente, durante el año se realizan pagos provisionales a cuenta de un impuesto sobre la renta. Del mismo modo, esta tabla va a aplicar de manera anual. Existe dentro del artículo 152 una tabla en la cual se presentan ciertas limitantes o rangos de ingresos para poder aplicar una tasa con respecto al impuesto sobre la renta. Estas tasas se determinan a través del 1.92% hasta el 35%. El proceso consiste en, número 1, determinar la base gravable, es decir, visualizar y acumular los ingresos menos las deducciones autorizadas para tener una base gravable. Ahora también aplicar la tarifa del impuesto sobre la renta de manera progresiva, es decir, colocando un instrumento, el cual nosotros colocamos base gravable menos límite inferior igual al excedente del límite inferior. Esto lo vamos a multiplicar por algo que se conoce como la tasa o el porcentaje sobre excedente del límite inferior. A este resultante lo vamos a conocer como un impuesto marginal. A esto lo vamos a sumar la cuota fija de la tabla del artículo 152 y ese será mi ISR causado. Podemos disminuir el subsidio para el empleo y pues algunas retenciones que se hayan aplicado en algunos casos específicos, como lo es la persona física, actividad empresarial y profesional. Cuando expide algún CFDI por concepto de honorarios, se puede disminuir a la carga tributaria también como un impuesto o un saldo compensatorio. Así nosotros tenemos el cálculo del impuesto sobre la renta de manera anual. Ahora bien, para poder tener en cuenta el impuesto sobre la renta, bien te comentaba, hay que realizar pagos provisionales de manera mensual. Como bien te platicaba, estos pagos provisionales es un pago que se cuenta a cuenta del impuesto sobre la renta de manera anual. Estos pagos se van aplicando la tasa conforme la utilidad fiscal obtenida en los periodos para que así se puedan ir disminuyendo al momento de presentar la declaración anual. La declaración anual de manera general es obligatoria para todas las personas físicas que obtienen ingresos distintos de los salarios, es decir, arrendamiento, es decir, personas físicas, actividad empresarial, etcétera. Y que pues bueno, también se tienen en cuenta una limitante que se encuentren dentro de los ingresos superiores a 400,000 pesos anuales. Esto sí será de manera obligatoria para todas aquellas personas, llámese sueldos y salarios o no. Pero bueno, en este caso, siempre y cuando superen estos 400,000 pesos anuales. Y bueno, esta declaración del contribuyente debe informar sus ingresos, las deducciones, retenciones y pagos provisionales realizados para determinar el ISR a pagar o el ISR a favor de esto. Dentro de las obligaciones fiscales y consecuencias al incumplimiento, como nosotros bien sabemos, que pues a reserva de este incumplimiento puede derivar de multas, recargos, auditorías fiscales e inclusive alguna responsabilidad penal en caso de evasión fiscal. ¿Cuáles son algunos beneficios ante esta situación? Pues obviamente que pues puede ofrecer el gobierno algunos estímulos fiscales para poder fomentar el incumplimiento tributario y sobre todo pues favorecer el tema de la recaudación. Dentro de estos beneficios o estímulos fiscales se encuentra el subsidio para el empleo y de algún otro modo también la deducción de inversiones en activos fijos o algún tratamiento preferencial como lo es en el caso del RIF o como lo es en el caso del régimen simplificado de confianza. Ahora bien, también tenemos que mencionar algunos retos que tiene el gobierno federal para poder incluir dentro de la determinación del impuesto sobre la renta, ya que pues sería de algún otro modo simplificar la determinación del impuesto sobre la renta para pequeños contribuyentes y también pues de alguna manera que exista una guía o herramientas del cual pues se pueda digitalizar los trámites fiscales para pues que sea más rápido y más efectivo y sobre todo el fomento de la cultura del cumplimiento tributario para poder evitar y poder subsanar algunos desvíos de dinero que se tienen en materia de recaudación y pues bueno también mejorar en los mecanismos de fiscalización para poder combatir la evasión fiscal. Y pues bueno, algunos datos y estrategias que también se tienen como propuestas para poder mejorar
el tema de la fiscalización, pero bueno, de manera general y de manera teórica, así es como se determina el impuesto sobre la renta. Esperando que te haya gustado la clase del día de hoy, quedo de ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.